Mire, señor, y buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nosotros vamos a tener un programa que vamos a hablar con el exdirector de Migración, el doctor José Ricardo Tavares, porque tenemos una serie de cuestiones pendientes. Yo espero que ustedes hayan visto, si no lo han visto, búsquenlo en las redes, si no, búsquenlo en la página del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. El programa que hizo el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón el viernes pasado, en este mismo espacio, que los viernes, pues nosotros tenemos al comité cubriendo este espacio, el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. Eso hace años, gracias a Dios, que estamos presentándolo los viernes en este mismo espacio de la hora de consuelo, pero los viernes. Entonces el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón hizo un programa, de esos programas que sencillamente lo que hay es que felicitarlo al doctor Castillo Pantaleón. Usted lo puede buscar en las redes. Si no lo encuentra, escríbanos o llámenos, nosotros se lo enviamos. Bien, entonces eso dentro de un momentito, pero quisiera por favor dedicarle también un sentido mensaje de cariño y de respaldo a los Castaño Guzmán, a toda esa familia Castaño Guzmán, con la muerte de la doctora Nervina Guzmán, su madre. Tanto, por supuesto, a don Julio César, como a Servio Tulio, como a mi queridísimo doctor Julio Amado. Él sabe que yo lo adoro. Yo creo que de todos es el que yo más quiero. A Julio Amado. Y Servio Tulio siempre me decía que ese es el más político de nosotros, que parezca mentira. Bueno, también está Julio, Miguel, Dilia y Emilia. Esa es una familia que para muchos de nosotros, yo quiero que ustedes sepan esto, ahora estaba buscando yo unos recuerdos y me encontré con un escrito del doctor Rojas Nina, ya fallecido, hablando del doctor Castaño Espaillá, del padre, y de que cómo aquel hombre de bien que nosotros llegamos a tratar los estudiantes de aquella época en la UAS. Indudablemente que eso es una familia que nos llena de orgullo. Y yo creo que todos ustedes, los Castaño Guzmán, tienen que sentirse, ¿cómo decir?, agradecidos de la vida que le dio unos padres como ustedes tenían. Un padre y una madre. Doña Nervina estudiaba, decía Romanina, y cuando se iba a examinar, el doctor se inhibía de examinarle y otro profesor a examinarlo. Bien, oiga, qué ejemplo. Eso lo estaba leyendo en Romanina, que escribió en un artículo en el Nacional hace unos cuantos años, bastante, hablando del doctor Castaño Espaillá y de doña Nervina. Así que un abrazo sentido a todos ustedes. Bien, entonces hay un titular que llama la atención esta tarde, yo creo que es uno de los principales titulares, que es que participación ciudadana, Edwin, debe ver si tenemos ya ese titular, participación ciudadana, ya dio la orden, porque como ellos son los que están disponiendo todo, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces por ahí que va, solicitud de participación ciudadana al Senado sobre nuevos miembros, que no pueden ser, dicen ellos, que no pueden ser miembros de partidos políticos, que tienen que ser independientes, ¿ok? Está bien. Sin embargo, ellos, es el Partido Verde de Participación Ciudadana, como ya se le conoce, el Partido Verde de Participación Ciudadana. Ya ellos, lo que ellos digan, eso es lo que va.
Ustedes tienen que todos ponerse un letrerito que diga agentes norteamericanos. Y ustedes saben por qué. Para que ustedes mismos que quieren tanta transparencia cumplan con la ley. Cumplan con la ley 4701. Sobre recibir dinero de gobiernos extranjeros. Son agentes. Esa es la ley dominicana, no es otra cosa. No es más complicado que es idéntica a la ley norteamericana sobre agentes extranjeros. El que recibe dinero de un gobierno extranjero tiene que registrarse legalmente. No es que ustedes estén haciendo nada. Lo que ustedes tienen es que transparentar que ustedes son agentes del gobierno norteamericano. Eso es lo único que siempre le hemos pedido. Muchas gracias. Entonces, vamos a dejar esto a un lado, Edwin, pero ya ustedes saben por dónde va todo esto también. Y nos vamos directamente con bueno, ya se sabe yo espero ya que comiencen, ¿verdad?, a montarse ya todos los expedientes de la corrupción para dejarnos que yo me encontré y que a la justicia, y más que está Jenny Berenice ahí, que es una garantía, Jenny Berenice, perdón, es que me emocioné, perdón. Para Jenny Berenice, que viene, ¿quién te lo dijo que de este muchacho Jiménez con Leonel iba tú a terminar ahora el brinco que diste para ese lado? Pues no importa, está bien. Sí, porque tú sabes que tú eres una discípula de este muchacho Jiménez, el que era procurador de Leonel, excelente persona, bellísimo, que fue el que te trajo de Santiago para acá. ¿No fue? Yo creo que fue él, digo yo. Si no es así, no hay problema. Perdón, lo siento. Tengo entendido. Y mira dónde está. Qué bueno, ¿eh? Está bien. Ok, vámonos de inmediato, pero con mucha celeridad, con el doctor José Ricardo Tavera, que vamos a hablar de migración. En lo que entra José Ricardo, que ya está ahí. Hola José Ricardo, buenas tardes. Doctor José Ricardo Tavera, ¿cómo está usted? Muy bien, Consuelo, muy contento de saludar. Caramba, José Ricardo, como que nos habíamos perdido. Así es. Por aquí estamos siempre al pie del cañón. Al pie del cañón, al servicio de la patria. Sí, señor. Siempre lo has hecho. Y uno de los servicios que le brindaste a la patria cuando fuiste director de migración fue precisamente que esa ley de migración del 2004 tenía 7 años sin reglamento para su aplicación. Y fue en tu dirección en donde se hizo ese reglamento de la ley de migración para poderse aplicar la ley. Ahora mismo aparece el recién nombrado director del Instituto Nacional de Migración, el sociólogo, el distinguido sociólogo, el Wilfredo Lozano, dice que habría, director del Instituto de Migración, el país tendrá que tocar las puertas del gobierno haitiano. Esto salió en el Listín Diario, yo sé que tú lo conoces. Sí. Y además de esto dice, digo que durante su gestión, la de él, reforzará la Ley General de Migración, que tiene aspectos que requieren de atención. Y además, entre otros, la ley solo contempla el ingreso formal de trabajadores temporeros. Por tanto, necesitamos articular respuesta para una entrada ordenada. Que el reglamento de la ley debe ser modernizado para que se traduzca funcionalmente lo que aplica la ley. Que aunque él no comparte la sentencia 168, por supuesto, 13, que dictó el Tribunal Constitucional en el 2012, 13, la cual se basó en los resultados de la encuesta nacional de migración realizada ese mismo año, donde él consideró que no se tenía
información precisa, una encuesta que se supone, tengo entendido, que él participó. Entonces, ¿qué usted opina sobre todos estos cambios y que hay que tocar las puertas del gobierno haitiano? ¿Qué usted opina de todo esto y de el reglamento de la ley de migración? Sí, bueno, Consuelo, mira, en primer lugar, vamos a comenzar por partes, con el tema de tocar las puertas del gobierno haitiano. Mira, desde los gobiernos de Balaguer, especialmente después que entraron en funcionamiento los que entonces se llamaban los fondos de Lomé, no sé si tú recuerdas que se llamaba así esos fondos. ¿Cómo se llamaba? Échate un poco más para adelante para el micrófono, José Ricardo. Sí, ¿me escuchas? Ahora te oigo mejor, sí, okay. Gracias. Te decía que desde los tiempos de Balaguer, sí, que la Unión Europea creó los denominados fondos de Lomé, que cada país había una... Bueno, desde ese tiempo, la comunidad internacional, en base a una buena práctica, porque lo es, recomendó a la República Dominicana y Haití la creación de una comisión mixta bilateral para dar seguimiento a las cuestiones bilaterales, al día a día, al menudeo, vamos a decir, de las relaciones entre los países que tienen frontera, como el caso nuestro con Haití. Yo he visto funcionar este tipo de órganos en la frontera, por ejemplo, franco-española. Es un mecanismo excelente porque en esas mesas se sientan las autoridades policiales, autoridades judiciales y todas las que tienen que ver con áreas sensitivas que inciden en la frontera, incluyendo el comercio, etcétera. Y esos organismos están destinados a resolver situaciones de carácter operativo. Pues se creó la Comisión Mixta Bilateral. Debo hacer la historia para que a ver si Wilfredo nos ve y comprende qué es tocar la puerta del gobierno haitiano. Entonces esa comisión del lado dominicano se nombró toda una estructura donde hay economistas, abogados, o sea, hay todo un soporte profesional en la Cancillería que ha estado trabajando en las relaciones dominico-haitianas. Ahora, ¿qué ha tenido esa comisión de inconveniente? Que siempre ha existido una contraparte haitiana y la contraparte haitiana escucha, pero no responde. Así es. Toda la vida, desde la fundación de esa comisión de parte nuestra está bien articulada, está bien asistida profesionalmente en todos los sentidos. Y del lado haitiano, la experiencia que durante décadas ha tenido el Estado Dominicano es que cuando hablan con los encargados de esa comisión, ellos dicen que van a consulta y nunca regresan. Así mismo es. Hasta don Carlos Morales Troncoso me lo dijo. Exactamente. Bueno, don Carlos, mi querido amigo, que en paz descanse, y yo éramos muy buenos amigos. Sí. Y despachábamos muy unidos en todos estos temas. Y yo estaba al tanto de todo lo que había en Cancillería y él de todo lo de migración. Así mismo. Pero solíamos despachar amistosamente y con frecuencia. Y muy armoniosamente. Entonces, pero eso viene desde mucho antes de don Carlos. Bernardo Vega, en sus libros sobre Haití y República Dominicana, hay una carta de un embajador dominicano que dice: al fin Haití accedió para la cuestión fronteriza, que siempre nos ha como engañado, de que va a participar en las negociaciones y siempre salía, no hacía nada. Un embajador dominicano, ¿cuándo Trujillo le escribe eso al jefe? Así al es. jefe, imagínate. Así es. Entonces, yo hago esta historia porque yo duré 4 años en migración y esos 4 años fueron de intensos movimientos, operaciones para tratar de tocar las puertas del gobierno haitiano.
¿Cuál es el problema que yo veo en el tema de tocar las puertas del gobierno haitiano? Que el gobierno haitiano tiene una cuartería con muchas puertas y tú las tocas todas y detrás de ellas nunca hay una respuesta. Entonces, lo que yo digo es que está partiendo de un desconocimiento de la realidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que actuar en los temas de seguridad fronteriza solos, porque no existe una responsabilidad desde la caída de Baby Doc en 1987 hasta la fecha. Ningún gobierno haitiano ha cumplido su responsabilidad de cuidar la frontera. Y le interesa, ¿eh? Al contrario, las élites haitianas. No pueden sacar de allá, váyanse. Exactamente. Tú no sabes que las élites haitianas, incluso su principal periódico, han estado permanentemente estimulando la expulsión de población como un mecanismo de compensación a la pobreza y a las limitaciones del territorio haitiano para responder a las necesidades vitales de una población que está alojada allí. Ellos entienden que de esa manera también fortalecen el tema de su economía a través de las remesas, y es verdad. Claro. O sea, que la estrategia del gobierno haitiano no es frenar la expulsión de población, es estimularla. De manera que cuando un funcionario dominicano dice eso, ignora la realidad que está administrando, número uno. En ese sentido, me parece bien, pero que me encanta que tú me estés entrevistando, Consuelo, porque tú eres una testigo de los esfuerzos que nosotros hicimos en migración y de las cosas que pudimos lograr y de las que no pudimos lograr. Porque como tú eres una persona ocupada de este tema, yo siempre te consideré y te invitaba a todo y me acompañaste a algunas actividades importantísimas. Nosotros, sobre la base de presión y de poner multas, porque fuimos la primera gestión de migración que puso multas a empresarios, nosotros tratamos de que los empresarios en buena lid, de acuerdo con migración, pagaran los pasaportes y la documentación de los haitianos. Y tú recuerdas que logramos hacer documentaciones, expedientes completos, íntegros, como la ley manda. Y lo hacíamos en los centros de trabajo. Nosotros íbamos a las plantaciones de banano, a los ingenios. Tú me acompañaste a los ingenios de Barahona. Fuiste testigo que por primera vez en décadas entraron trabajadores legalmente y retornaban a Haití como era antes. Y tenían habitaciones decentes, comedores decentes. Ingenio Barahona, fuimos a inaugurar y a ver aquello. Y entregamos, trabajadores. En esa visita que tú me acompañaste, entregamos casi 400 documentos legales. Y también los operativos están ahí en la prensa, la gente lo puede googlear, de los empleados del Ingenio Barahona entrando y también retornando en la medida que se abrían las zafas. Entonces, se puede. Ahora, ¿qué dificultades, por ejemplo, tuvimos en ese programa? Porque a veces, a punto de pistola, tú no vas a lograr las cosas tan sencillamente cuando tienes una realidad tan compleja como esa. Por ejemplo, hay una empresa bananera que cuando yo llegué al ser director de migración en el 2011, había pagado, después de hablar con nosotros, casi 400 pasaportes. Estoy hablando de pasaportes haitianos. Estoy hablando del año 2011. Y yo renuncié de migración en el año 2015. Y todavía esos pasaportes no habían sido entregados. Para que el público pueda comprender la dramática situación en que se encuentra el Estado Dominicano con la irresponsabilidad, la anomia, el caos, el colapso que desgraciadamente tiene el Estado haitiano. Exacto. Entonces, este señor está llegando, vamos a decir que al think tank, al centro de pensamiento que el Estado Dominicano ha organizado mediante ley para el impulso de políticas migratorias sustentadas en estudios. Porque él está hablando de que va
a modificar el reglamento. Él no tiene calidad para eso. Exactamente. El presidente del Instituto Nacional de Migración es el director de migración. Él es el director ejecutivo. Ahora, ¿qué dirige él? Un grupo de intelectuales, puede contratar estudios para cosas muy específicas y hay prioridades. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones del instituto? Bueno, hacer estudios y suministrarlo al Consejo Nacional de Migración para la planificación de la migración laboral año por año conforme a los sectores, para que el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, pueda decir que va a otorgar tantas visas laborales, en qué mercado laboral vamos a buscar esa mano de obra dependiendo de la especialidad. Yo siempre lo he dicho y tú lo sabes, sí, que debemos ejercer una opción preferencial por los haitianos porque los haitianos son nuestros vecinos y si matamos el hambre con esa migración laboral, no hay problema si la hacemos ordenadamente. Ahora, este señor llega y lo peligroso no es tocar la puerta. Eso denota una ignorancia de la realidad que él se supone que va a estudiar. Porque eso es lo que es un centro de pensamiento. No ejecuta nada. Eso suministra estudios para poder planificar la política migratoria. Sí. Entonces, este señor llega y dice, mete de contrabando en su declaración que hay que modificar el reglamento de migración. Ajá. Por supuesto, inmediatamente yo a través de redes sociales dije al pueblo dominicano, porque estaba viendo las señales, yo no en este momento guardo silencio, simplemente pongo notas al pie, porque hice la observación con la designación del canciller, que es un activista de los grupos que cuestionan el Estado de Derecho. Hice la observación con la designación también de Wilfredo Lozano en el Instituto Nacional de Migración. Entonces, sin hacer ningún tipo de objeción, porque esto no es personal, Consuelo. Claro. Yo reconozco su inteligencia, su capacidad, su bonomía en todos los sentidos, pero honestamente, detrás de sus convicciones, las cuales hay que respetar, no está el interés del pueblo dominicano, pero sobre todo no está la política que el Estado dominicano ha consagrado a través de sus leyes y a través de sus tribunales. Porque lo ha dicho, acato, pero lo acata ahora, que puede organizar 700 seminarios cuestionando la sentencia de 168. O sea, eso es un acto de hipocresía la que este señor dice, vamos a modificar el reglamento de la ley. Ajá. Ignorando en primer lugar, ¿qué es un reglamento? Porque la normativa tiene su jerarquía, la Constitución, las leyes, los reglamentos, los decretos y reglamentos. Entonces, el reglamento de aplicación de una ley tiene que ir en los rieles, en los linderos, más bien, que la ley le ha impuesto. Tú no puedes hacer un reglamento más que para crear protocolos que hagan operativa una ley, porque la ley establece una serie de preceptos enunciativos, porque el sistema legal no puede ser casuístico. Entonces, el reglamento tiene el rol de hacer el aterrizaje, crear los protocolos para que las leyes tengan brazos y tengan pies y caminen. Sean aplicables. Exactamente. Entonces, si tú no has modificado la ley de migración, ¿cómo tú pretendes modificar el reglamento? Si ese reglamento, en primer lugar, no lo hicieron ninguno de los gobiernos. Eso fue una comisión que encabecé personalmente yo, junto con Juan Miguel Castillo Pantaleón, con el doctor Yotin Curi hijo, con Juan Manuel Rosario, sí, con Manuel Tapia López, sí, el doctor Miguel Román, que trabajaba en migración, era subdirector, en la encargada de extranjería en ese momento, la doctora Ivonne Aguas Viva, que participó en todo el proceso, y o sea, todo el personal de migración fue integrado, pero el resultado de eso, no solamente que fueron personas con reputación profesional, que tú las conoces todas, y el pueblo dominicano los conoce todos, académicos todos. Así es. Entonces,
Cuando ese se presentó al presidente de la República, en ese entonces, el presidente de la República, el doctor Fernández, tenía un grupo de juristas que se reunían todos los lunes a estudiar todo lo que el presidente iba a firmar. Pero ¿quiénes estaban ahí? Ahí estaban los mejores, los más connotados juristas del país también. Otra playa de personas con mucha reputación, comenzando por Marianito Germán, Flavio Darío era parte de eso, y toda esa gente. Y no hicieron ninguna observación. El único que hizo una observación en algún momento determinado fue Flavio Darío, que era partidario de la judicialización de las deportaciones. Y yo le dije que eso no, yo no iba a permitir que eso pasara, porque en la administración de la cuestión migratoria es una materia de derecho administrativo y que debía ser manejada en el marco del derecho administrativo, pero que además era un derecho administrativo muy sui generis, porque es la administración de la soberanía y de la discreción del Estado dominicano en la admisión de un extranjero y también la discreción que tiene en poner fin a la estadía de un extranjero conforme a su Estado de Derecho. Y finalmente lo entendió y ese reglamento no tuvo absolutamente ningún... Estoy hablando de las mejores cabezas del país, tanto en la comisión que nosotros organizamos en la Dirección General de Migración, como en la comisión que estudiaba la firma del presidente antes de que eran juristas de connotada valía en el país. Oigan eso. Entonces se promulga ese decreto y entonces este señor le sale a decir al país: hay que modernizarlo. ¿Modernizar qué, señor? ¿Modernizar qué? Si esa ley está hecha con los parámetros internacionalmente establecidos como políticas de control migratoria, tal como funcionan en Estados Unidos, en Europa y en todas partes, conforme a la realidad del Estado dominicano. Pero además de eso, él dice, entre las cosas que dice, que el reglamento no contempla los protocolos de retorno de los trabajadores temporeros, mintiéndole al país, porque eso no es cierto. Y por eso digo que es excepcional que la entrevista que tengo hoy en día sea contigo, porque tú fuiste una testigo permanente, porque tú, igual que muchas personalidades del país, yo las convocaba para que fueran a ver allí que sí se podía, sí se puede organizar el país en términos migratorios. Oye, entonces, él dice que no contempla protocolos de retorno. ¿Cómo retornaban los trabajadores del ingenio Barahona? Que dicho sea de paso, fue el único ingenio que mostró vocación de cumplir con la ley. Ellos retornaban como Dios manda. Y lo contentos que estaban los haitianos y haitianas el día que nos lo presentaron a todos legales, trabajando con su comedor, con su habitación. Estaban los haitianos felices en ese día que fuimos a esa inauguración en el ingenio Barahona. Así es. Entonces, ellos retornaban, Consuelo. Sencillo. El reglamento contempla cómo el empleador le informa a Migración sobre el periodo en que finaliza el contrato de trabajo. Migración acompaña a la empresa y al trabajador en el proceso de repatriación. Se hicieron esos retornos hacia la frontera, se le hace su control migratorio y la empresa, porque ya más de allá, más de la frontera, Migración no puede llegar, los acompañaba para no dejarlos ahí tirados hacia algunos lugares específicos donde ellos llegaban a sus casas o muy cerca de sus casas, a las poblaciones donde vivían. Entonces, mejor organizado de ahí no puede estar, y todo eso está contemplado en el reglamento. El reglamento contempla, por ejemplo, que el que tiene intención de contratar a un trabajador tiene que traerlo con un visado de trabajo, tiene que ser visado en su país de origen, tiene que pagar una fianza, porque si ese trabajador se le escapa al empleador, Inmigración tiene que salir a buscarlo. Pues obviamente hay una inversión que hacer.
el Estado es compensado a través de una fianza que debe presentar el empleador. Entonces, vamos a estar claros que el protocolo de ingreso y el protocolo de retorno están debidamente contemplados en el reglamento. ¿Qué es lo que él quiere modernizar? Eso llama la atención, que esta gente que han sido contestatarios del Estado de Derecho pretenda ahora modificar el reglamento sin modificar la ley, porque el reglamento no puede salirse de los preceptos que la ley le ha indicado. Simplemente puede crear protocolos y se acabó, procedimientos para la aplicación de la ley, nada más. Entonces, a mí me preocupa esa actitud, sobre todo con un funcionario del Estado que después que se ha pasado la vida siendo uno de los ejes fundamentales de la inteligencia que sostiene la contestación del Estado de Derecho migratorio en la República Dominicana, pase a ser pura y simplemente la inteligencia que va a suministrar los insumos para que el Estado pueda impulsar políticas migratorias. Si él no tiene una revisión de su posición como la hizo el presidente Abinader, porque en principio él fue a la UAS y se expresó en unos términos, y en la campaña en contra de la sentencia y ha estado diciendo que él quiere que se aplique la ley, que hay que aplicar la ley, que tienen que entrar con sus papeles desde allá, etcétera. Todo eso el pueblo dominicano lo aplaude y lo está esperando el presidente. Claro. Oye, en la entrevista que le hicieron en CNN, ¿qué usted opina del pueblo? No, mi responsabilidad es con el pueblo dominicano. Exactamente. La mejor respuesta que podía dar. La mejor respuesta que se pudo haber dado. Excelente. Exactamente. Entonces, es verdad. Si él, por ejemplo, rectifica, como lo ha hecho el presidente, que hasta ahora, al menos Dervis, son intereses diferentes. Detrás de este señor hay demasiadas organizaciones, ONG norteamericanas, de empresarios norteamericanos, y parece que hay muchos vínculos que y hay también, Consuelo, una cosa que nunca se ve, porque cuando nosotros en la gestión mía comenzamos a poner multas, se mandaron del CONEC al Palacio y se mandaron de todas partes, incluso me invitaron a mí a comer, a pedirme que eso no podía ser, que aplazara. Yo le dije, ustedes tienen una salida, pídanle al presidente que me releve. Así mismo. Eso fue lo que le dije, porque el problema, ¿cuál es el problema de este país? Porque la responsabilidad no es solamente de los políticos. Es cierto. Los empresarios. Es cierto. Que tú viste todos los esfuerzos que yo hice para que se actualizara. Lo que vivían era boicoteando la aplicación de reglamento. Es cierto. Pero tú sabes por qué. ¿Sabes por qué lo hacían? Porque hay un estudio, varios estudios del Banco Mundial y de ONGs incluso dedicadas a investigaciones económicas, que dicen que los dominicanos estamos ganando salarios a nivel de 1990. ¿Y por qué eso es así? Que nosotros estamos ganando un salario y estamos pagando una canasta familiar básica a los precios del 2020 y ganando como si fuera 1990. ¿A qué se debe eso? A ese ejército de reserva, como diría Carlos Marx, esa mano de obra que rebaja la calidad de vida del dominicano. Entonces, esa es la realidad. Pero al dominicano trabajador que se fuña. Sí, el mismo Wilfredo Lozano participó de un estudio que estableció que la informalidad en el mercado laboral dominicano es de un 54%. ¿Era un? 54%. Eso es un monto monstruoso para una nación que tiene un sistema de seguridad social. Sí. Para un Estado que está asumiendo en el SENASA casi el universo de los ciudadanos, el 100% de los ciudadanos. Eso es una cosa... Porque la informalidad, ¿qué paga la informalidad? Un atentado. O sea, tú tienes que darle a la informalidad, pero la informalidad no retribuye
Pero ahí está pueden recibir como los formales. Ahí está el negocio. Por ejemplo, tú hablas con un empresario y te dice, yo le pago al haitiano igual que al dominicano. Y es verdad. Sí. Es verdad. Pero dime, tú estás pagando los costos de la formalización de ese trabajo a un indocumentado. Por eso fue que yo insistí tanto que había que buscar la forma de documentar a los haitianos para que pagaran igual que el dominicano. Así mismo. Porque ese componente es el que discrimina al dominicano en su propio país como fuerza laboral. Así Entonces, mismo. además de eso, tú tienes que considerar, o sea, el contribuyente es el que está soportando toda esa carga. El contribuyente. Y como el mercado laboral es una cuestión de oferta y demanda, cuando tú tienes 2 millones de ciudadanos extranjeros indocumentados por demás, obviamente te deprime el salario porque tú tienes una sobreabundancia de oferta de trabajo y entonces tú nunca vas a tener un salario justo en este mercado. Esas son parte de las realidades que nosotros estamos viviendo, que esta gente no vive despistado y ellos mismos producen los insumos algunas veces, porque eso es el 54%. Es un estudio que yo recuerdo que el señor Lozano participó. Entonces, yo creo que eso es grave. Es un Estado que tiene un sistema de seguridad social todavía tan deficiente, porque tenemos demasiado que hacer. Sistema de pensiones, ¿por qué los haitianos van a pedir pensiones al Palacio Nacional? ¿Por qué? Y ahí están viendo los que eran empleados del CEA, pero también los que eran empleados del ingenio privado. Sí. Entonces, ellos van a pedir pensión y el contribuyente dominicano es el que tiene que ir a solventarla, porque no hay, en pocas palabras, un aporte ni de la empresa ni del trabajador al sistema de seguridad social. ¿Y de dónde tiene que salir esa? De los que lo pagamos. Ese derecho, porque déjame decirte algo, es justo que el que trabajó. Lo entendemos, pero que se aplique, las reglas. Lo que no puede seguir es cuando yo me incomodo y le digo a los empresarios. ¿Para qué? Si aquí lo que hay que hacer es simplemente aplicar, porque también en este país tenemos una vocación por echarle la culpa a la ley, cuando en realidad la culpa es de la vocación, de la voluntad política. De la debilidad institucional, ¿verdad? Exactamente, porque el problema, porque el problema es que jugamos. José Ricardo, pero yo te quería preguntar, antes de irnos, no sé si tú conoces que la situación ahora mismo que se está dando en Haití de violencia terrible. ¿Tú crees que todo eso va a repercutir? En un minuto, José Ricardo, que es lo que me queda. ¿Tú crees que todo eso, porque ayer yo hice un programa con Alexander Galvez, el periodista haitiano, son bandas criminales quemando gente, matando gente, asesinando a quien se asesinaron al presidente del colegio de abogados? El presidente Moïse dice que va a usar el ejército para sacar esas bandas, pero todo aquello está. ¿Cómo tú ves que eso puede repercutir en nosotros? En un segundito, José Ricardo. No, obviamente, históricamente, cada vez que hay procesos de convulsión de la paz social en Haití, que es una sociedad tribal, porque ese es el resultado de una sociedad tribal donde hay jefes de clanes y tribus que dominan áreas en las que no se meten, porque si tú te pones en el departamento de Norte, hay un senador que ese es el jefe, el que manda en el puerto, el que decide todo, como en los tiempos de nosotros cuando estaba la manigua, sí, que había que no ese contrabando de armas, las bandas, mira cómo que andan armados allá. Bueno, ese es el tema de la seguridad fronteriza, Consuelo, que ese es otro tema gravísimo. Sí. Que el presidente, porque la gente habla aquí de migración y a veces me preguntan a mí, ¿y qué tú hiciste? Bueno, mira esto, esas bandas bebiendo, armados todos, ahí están, terrible. Sí, ese es Haití, y todos están teledirigidos por los jefes tribales. Exacto. Porque esa es la cultura de ellos. Y obviamente las personas que están luchando por la preservación de su vida
generalmente tienden a movilizarse buscando seguridad. Eso es normal. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el tema de la seguridad fronteriza, porque Exacto. es de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Muy bien. ¿Qué es control migratorio y qué es seguridad fronteriza, que es nuestra gran debilidad? Nuestra gran debilidad. Y que la única frontera que ahora mismo tenemos es la sentencia 168, la frontera jurídica. Es la única que podría dar. Y una frontera que ha sido violada reiteradamente, que está ahí, es el referente. Ay, Dios mío. Pero no podemos negar, Consuelo, Bueno, la vamos a realidad ver es si... que ha sido violada. Sí, señor. José Ricardo Tavera, doctor José Ricardo Tavera, uno de los mejores directores de migración, cuidado si el mejor. Yo creo, le voy a decir sinceramente, que después de José Ricardo Tavera, aquí no ha habido nadie en migración que se le compare a usted en el trabajo que usted hizo por este país. Bueno, gracias, Consuelo. Gracias a usted. Gracias a usted. Un abrazo y gracias José Ricardo. invitarme. Dios te bendiga. Amén. Bien, entonces, señores, nosotros le hemos presentado al doctor José Ricardo Taveras que cuando estuvo migración fue que se diseñó, se ejecutó. Por esa, oigan todos los abogados que participaron, lo que él explicó, para hacer el reglamento de migración, de la ley de migración, que tenía 7 años la ley del 2004 hecho. El reglamento no salía. Eso nos dejó esa frontera a lo que coja mi voz. Esos 7 años, esa frontera abierta, pero está bien. Gracias, doctor Leonel Fernández, por dejarla abierta. Ok, y después salió ya el reglamento de migración a los 7 años. Ok, gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuérdense que estamos aquí gracias a Plaza Lama, como siempre, a Café Santo Domingo, tu marca país, marca café. Santo Domingo, a Óptico Oviedo. Estamos trabajando en Óptico Oviedo. Tú vas con tu mascarilla, que nosotros hacemos el resto. Tú llevas tu mascarilla. Y si se te queda la mascarilla, tú le dices a la muchacha, búscame una mascarilla. En Óptico Oviedo. ¿Ok? Ok. Y por supuesto al Grupo Rica, que siempre está con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de un ratito en Sol de la Tarde. Gracias a ustedes.